Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a nuestra sesión de la Asociación de Enfermería en Urgencias, Trauma y Desastres del mes de noviembre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, es un tema que nos compete a todo el gremio de enfermería, tanto enfermeras, enfermeros, ya que es un tema de accesos vasculares. El tema que nos van a presentar el día de hoy es calidad y seguridad en el paciente con terapia de infusión intravascular. Y bueno, para ello, de verdad que es un honor presentar a la maestra Viridiana Jiménez Mendoza. Ella es licenciada en enfermería, es especialista en terapia intensiva, maestra en gestión de la calidad en establecimientos de salud y está adscrita en la clínica de catéteres del turno vespertino del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE. Antes de que dé inicio la maestra Viridiana, pues sí quiero comentarles que ella es profesora titular del Diplomado de Accesos Vasculares, Nuevas Tecnologías y Tendencias. Este es llevado a cabo cada año, está por 7 meses y está avalado por la UNAM. La sede es el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y bueno, si ustedes gustan inscribirse, pues todavía tenemos varios lugares. Y otra cosa que les quería comentar antes de iniciar, pues que ella, la maestra Viridiana, va a llevar a cabo un taller teórico práctico el día 17 de enero. Igualmente, este es presencial porque llevamos ahí algún tipo de práctica. Entonces, pues vamos a comenzar, maestra Viridiana, si ya está lista. Muchísimas gracias por participar con nosotros el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están conectados en este momento en la sesión mensual de la Asociación de Enfermería en Urgencias. El día de hoy me invitaron a compartirles un tema que, como lo comenta la jefe Betty, pues es un tema de suma importancia porque la terapia de infusión intravascular son procedimientos que realizamos día a día en la atención que le damos a las personas que requieren en algún momento, pues, atención sanitaria. Por ello, pues, el día de hoy damos este tema y, pues, al finalizar, con mucho gusto contestaremos las dudas o preguntas que tengan respecto al mismo. El tema, pues, es calidad y seguridad en el manejo de accesos vasculares. Vamos a iniciar con un concepto importante. El día de hoy sabemos y conocemos o escuchamos mucho lo que es calidad y seguridad en la atención al paciente. ¿Qué es calidad? Pues es algo que, como lo dice en su definición, implica satisfacer las necesidades del paciente o bien del cliente, considerando aspectos técnicos, interpersonales y de servicios, para que los resultados sean óptimos con el mínimo de riesgos y la máxima satisfacción posible. Esto, pues, llevado a cabo en todas las instituciones de salud, no importando el nivel de atención o no importando la localidad donde se encuentre la institución, la clínica, el hospital, o bien si se da esa atención de salud de forma domiciliaria. En algunas partes de la República, pues también tenemos atención de salud en algunas comunidades donde se realizan la aplicación de programas de salud, detección de algunas enfermedades, prevención de las mismas y dar seguimiento a pacientes que ya en algún momento tienen alguna de ellas. En cuanto a la seguridad, pues nos habla que es el conjunto de prácticas y procesos que buscan minimizar los riesgos y daños evitables asociados a la atención sanitaria. Para ello se llevan a cabo actualmente pues lo que ya conocemos como enfermería basada en evidencia o bien la normatividad vigente. Esto viene con procedimientos o procesos que ya deben de ser aplicados de una forma estandarizada, protocolizada, con toda la pues evidencia científica
de que se debe de llevar a cabo de esa forma con la mayor seguridad para evitar los riesgos al paciente en cualquier momento en el que se le esté brindando la atención, ¿no? Por ello es muy importante siempre tener en cuenta que la terapia de infusión intravascular avanza cada día y tenemos nuevas recomendaciones, no solamente nacionales, sino internacionales, que nos permiten brindar esa atención segura al paciente que tiene algún dispositivo para llevar a cabo su terapia de infusión intravascular. Enfocándonos ya específicamente en la calidad de atención en la terapia de infusión intravascular, hablamos que esto se refiere a brindar el tratamiento de forma segura, eficiente y efectiva, minimizando los riesgos y complicaciones para la persona portadora de un DAV, de un dispositivo de acceso vascular. Esto implica que el profesional que brinde la atención debe de estar capacitado, debe de llevar a cabo procedimientos estandarizados para la instalación, mantenimiento y retiro de estos accesos venosos, y el monitoreo debe de ser constante del estado del paciente y también del dispositivo para prevenir principalmente las infecciones asociadas a la atención de salud que llegamos a tener por algún dispositivo de acceso vascular central, fallas y otros eventos adversos. ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta para que esta calidad y seguridad de atención pues se puedan llevar a cabo? Primero que nada, la efectividad. Esta es la capacidad de otorgar la prestación de atención de salud que se adhiere a una base de pruebas y resulta en mejores resultados de salud para los individuos y las comunidades. En terapia de infusión intravascular, actualmente contamos con una diversidad de dispositivos de acceso vascular para diferentes tipos de terapias de infusión. Por ello es importante tener los conocimientos, estar capacitados y contar con toda la habilidad para poder llevar a cabo este factor que es muy importante, que es la efectividad y minimizar los riesgos en el paciente. La eficiencia es brindar atención médica optimizando el uso de los recursos. Muchas veces en las instituciones públicas, a veces no tenemos los recursos que se requieren para poder llevar a cabo la atención al paciente. Sin embargo, eso no quiere decir que no llevemos a cabo la optimización de los recursos que se tienen. Podemos tener los recursos de la mejor tecnología, de última vanguardia, pero si no sabemos cómo se utilizan, qué recomendaciones se tiene, para qué tipo de paciente se tiene que utilizar específicamente, pues no estamos llevando a cabo el uso correcto de estos recursos o de estos dispositivos, y pues ahí tenemos ya una falla en el proceso de atención en la terapia de infusión. La accesibilidad, capacidad de otorgar atención de salud oportuna, no importa la distancia geográfica, el entorno donde está el paciente, siempre y cuando se lleven a cabo estas habilidades y los recursos sean apropiados para las necesidades médicas. Sabemos que en nuestro país tenemos comunidades que no tienen tanto acceso a la salud o a las instituciones de salud, y eso de pronto disminuye que se puedan identificar o prevenir algún tipo de enfermedades, o por ejemplo, actualmente las enfermedades renales crónicas son en gran índice de nuestros pacientes en nuestro país. Tenemos pacientes que de pronto requieren de alguna terapia de reemplazo renal, como hemodiálisis, en algunas comunidades de nuestro país, y no tienen tanto acceso a poder hemodializarse o a poder llevar un control de ese acceso vascular. Llegan a venir de provincia aquí a la Ciudad de México para llevar el control o para poderse hemodializar, y es muy complicado para ellos llevar el cuidado de estos dispositivos. Por ello se busca que pueda ser accesible la atención, que pueda disminuir los riesgos y ellos puedan tener una atención más segura, sobre todo porque son pacientes que van a requerir esta terapia seguramente por mucho tiempo. Entonces, es un poco complicado actualmente poder brindar esa accesibilidad. Sin embargo,
el objetivo actual es pues que se haga llegar a todas todas las comunidades y que se pueda tener una atención de seguridad en los pacientes que requieren este tipo de atención. Centrado en el paciente, brindar esta atención médica que tome en cuenta las preferencias y aspiraciones de los usuarios individuales de los servicios y las culturas de sus comunidades. Este punto también es muy importante. No todos los pacientes o no todas las personas que requieren en algún momento algún tipo de atención sanitaria, no específicamente en terapia de infusión, sino algún tipo de cirugía o tratamiento, pues de pronto el paciente por su cultura, su religión, sus tradiciones, no acepta ciertos procedimientos o le es difícil apegarse a ciertos tratamientos. Sin embargo, se busca que esta atención sea centrada en el paciente, que la información brindada a él sea de la forma más correcta, específica y entendible para que pueda tomar una decisión adecuada en el momento en el que requiera la atención. Siempre brindándole las mejores opciones para que la atención sea segura y el paciente o la persona que requiera de esta atención esté seguro del tratamiento o el procedimiento al que se va pues a someter sin tener algún tipo de complicación porque no estaba del todo seguro, no aceptaba o no entendía el por qué se le iba a realizar ese procedimiento. Por ello es muy importante tener siempre una comunicación efectiva con el paciente y su familia para llevar a cabo esta atención con la mayor calidad y seguridad. Para llegar a la calidad y a la seguridad del paciente, hoy por hoy tenemos las acciones esenciales. Creo que hemos escuchado mucho de ello y actualmente en todas las instituciones de salud, ya sean públicas o privadas, se deben de llevar a cabo para disminuir los riesgos y brindar una atención con toda la calidad y seguridad a cada persona que requiera la atención sanitaria. ¿Qué son las acciones esenciales? Pues son barreras de seguridad que mitigan las consecuencias de los actos inseguros, garantizan una atención limpia, libre de errores, simplifican los procesos y mejoran la comunicación entre los profesionales de salud. Entrando ya a lo que son las acciones esenciales, tenemos la primera, que es identificación correcta de los pacientes. Esta acción es sumamente indispensable. Esto como medida que va a favorecer la disminución de la probabilidad de errores médicos durante el proceso de atención. La adopción de un sistema de identificación estandarizado en las instituciones de salud va a evitar exponer a los pacientes a este tipo de errores. ¿Cómo se identifica correctamente al paciente? Es el nombre del paciente, su fecha de nacimiento, y algunas instituciones también aumentan una tercera barrera que puede ser el número de expediente. Ajá. ¿Para qué? Para identificar correctamente al paciente. Siempre el paciente debe de tener con él alguna pulsera que lo identifique y que podamos verificar estos datos y no cometer errores. En terapia de infusión intravascular es sumamente importante esta primera acción esencial. Cuando tenemos el ingreso de una persona que va a requerir terapia de infusión intravascular, antes que nada se debe de identificar correctamente al paciente. Y no solamente llevar a ese punto, sino también identificar qué terapia de infusión intravascular se requiere. Esto para tener la correcta elección del dispositivo y tener una terapia de infusión segura. Para esto, en el momento en el que tenemos un paciente que ingresa, obviamente para tener algún tratamiento, debemos de tener estrecha comunicación con el equipo multidisciplinario de atención, hablando de médicos, personal de enfermería, laboratorio o alguna otra especialidad que requiera del uso de estos dispositivos, como las áreas quirúrgicas, como el intervencionismo también, medicina nuclear, en el caso de, pues, de lo que son estudios de laboratorio, radiológicos, de imagen, donde debemos llevar a cabo siempre la identificación correcta del paciente para poder elegir un dispositivo.
Ajá. Una vez elegido el dispositivo correcto, se les recomienda llevar a cabo lo que es pues la identificación del dispositivo por medio de un algoritmo que identifica qué tipo de dispositivo es el idóneo para cada persona, para cada paciente. Hablando de un catéter venoso periférico corto, hablando de un catéter venoso central o hablando de un catéter de línea media, dependiendo de cada caso. Una vez instalado este dispositivo, pues vienen procesos importantes como es la administración de medicamentos intravenosos, de soluciones parenterales. Para ello también es muy importante llevar esta acción esencial número 1, que es identificación correcta del paciente. Debemos de estar seguros de qué medicamento vamos a infundir, qué solución parenteral vamos a infundir y que sea el paciente correcto. Podemos cometer errores graves y tener eventos adversos o incluso tener eventos centinelas que pues sabemos que son daños irreversibles. Nuestra segunda acción esencial nos habla de la comunicación efectiva. Las brechas en la comunicación durante el proceso de atención médica pueden provocar grandes interrupciones en la continuidad de la atención, al proporcionar un tratamiento inadecuado y potencialmente generar un daño. Para esto, las órdenes verbales o telefónicas deben de presentar un mayor margen de error. Por ello, siempre deben de ser escritas, ¿ah? O bien adoptar algún medio o algún sistema donde esas indicaciones vía verbal o telefónica queden plasmadas de alguna forma en algún documento para que se pueda respaldar esa indicación y no se puedan cometer errores. Cuando se recibe una indicación vía verbal o bien telefónica, lo indicado es repetirla para que sea pues confirmada y anotarla. En algunas instituciones manejan algún tipo de sello o manejan algún registro específico para este tipo de indicaciones que no se dan directamente de forma escrita por el médico tratante. Entonces, estas herramientas disminuyen el riesgo de cometer algún error en el momento que se recibe la indicación de esta manera. En la terapia de infusión intravascular es muy importante que el equipo multidisciplinario lleve a cabo este tipo de herramientas, por ejemplo, en el caso de algún evento en donde en ese momento se requiere la atención de urgencia y van a utilizar medicamentos de forma intravenosa, por ser un momento de urgencia, aún así no se debe de omitir esta parte que es muy importante. En el momento que el médico, la persona que esté dirigiendo el evento, esté indicando algún medicamento intravenoso, es muy importante que la enfermera responsable de la administración de estos medicamentos al momento de prepararlos repita la indicación para ser confirmada y entonces sí se pueda administrar el medicamento. Una vez terminado el evento, es indispensable que que esté estabilizado el paciente, entonces solicitarle al médico tratante que se anoten esos medicamentos que se estuvieron administrando durante el evento para poder tener registro de todo lo que se utilizó con el paciente durante la terapia de infusión para poder estabilizar en ese momento. Si es por llamada telefónica, como les comenté, es muy importante que tengamos alguna herramienta de registro y que de igual forma, si es por llamada telefónica, se repita nuevamente la indicación del medicamento o de la infusión que se va a administrar para que sea confirmada y evitar algún tipo de error de medicación. La acción esencial número 3, que nos habla de seguridad en el proceso de medicación, esta es una de las más importantes que se lleva a cabo durante la terapia de infusión intravascular. Es la gestión de la medicación, es un componente importante de los tratamientos preventivos, sintomáticos y paliativos. La gestión de medicamentos abarca el sistema y los procesos que emplea una organización para administrar estas farmacoterapias. ¿Qué queremos decir con esto?
Para que la institución cuente con estos medicamentos lleva todo un proceso de gestión, desde cómo se solicitan, cómo se almacenan, cómo llegan a la institución, cómo se almacenan en la institución, cómo llegan a cada servicio, cómo los almacenan en cada servicio, cómo los preparan, si se preparan de forma higiénica y segura y el momento en el que se infunden al paciente. Es todo un proceso donde deben de existir barreras de seguridad para evitar tener algún tipo de complicación o de error durante este proceso. Estos procesos deben de ser sólidos, deben de llevar a cabo barreras de seguridad que son universales, que están ya estandarizadas para que se pueda llevar un proceso pues estandarizado, protocolizado y disminuir el riesgo de algún tipo de error durante la administración de algún medicamento, no importando la presentación o la vía por la que se va a administrar ese medicamento. Pero específicamente hablando de la terapia de infusión intravascular, pues tenemos que se debe de realizar siempre una doble verificación de los medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Debemos de prepararlos de forma higiénica y segura. Se debe de tener un área de preparación de medicamentos adecuada. Actualmente, pues, las recomendaciones nos manejan áreas que deben de tener cierto tipo de ventilación, una campana de flujo laminar, debemos de tener equipo de protección, barrera de protección para poder preparar medicamentos, principalmente medicamentos que son citotóxicos y que pueden tener algún riesgo también para la persona que lo prepara. Sin embargo, sabemos que nuestras instituciones públicas no siempre cuentan con estas áreas, pero eso no limita que tengamos un área específica para la preparación de medicamentos, que sea un área limpia, donde se evite el tránsito continuo de las personas, donde se tenga una tarja para que se realice el lavado de manos, donde se cuenten con guantes, con batas, con gorros y donde se pueda tener el almacenaje adecuado para la preparación de los medicamentos. Una vez que se preparan los medicamentos de forma segura, que se realiza la doble verificación de los mismos y se llevan a cabo los correctos para administrarlo, entonces la terapia de infusión pues se lleva a cabo de una forma exitosa. En este punto también es importante mencionar que no solamente el preparar un medicamento es de forma segura, también es administrarlo. Cada medicamento cada fármaco tiene su indicación, tiene su forma de diluir, en cuánto se tiene que diluir, en cuánto tiempo se puede administrar al paciente para evitar en la medida de lo posible algún efecto adverso o algún efecto secundario severo por la administración de estos medicamentos. En terapia de infusión intravenosa se manejan medicamentos irritantes, vesicantes, que llegan a causar un daño al capital venoso y que este capital venoso pues ya no se regenera de una forma óptima. El capital venoso es único. Una vez que se daña, ya no hay regeneración del mismo. Por ello, es muy importante tener los conocimientos de farmacología para identificar este tipo de medicamentos. Los medicamentos irritantes son medicamentos que van a irritar la íntima de la vena, el endotelio, y va a causar una lesión, como una flebitis química, por ejemplo, que sabemos que es una lesión en el endotelio, se puede visibilizar eritema en la piel, la zona está con temperatura un poco caliente, se observa el cordón venoso y es palpable también. Pero es un daño de alguna forma no tan grave. Si utilizamos medicamentos vesicantes, por ejemplo, que son medicamentos que ya dañan completamente el endotelio, que puede causar ya un daño en el propio tejido, en los tejidos adyacentes a esa vena y que puede causar daño irreversible como
una necrosis o un daño tisular que ya no va a revertir, entonces ahí tenemos un daño grave al paciente durante la terapia de infusión. Por ello es importante tener conocimientos de farmacología en el manejo de estos fármacos. Principalmente los fármacos vesicantes, tenemos los citotóxicos para pacientes que requieren de algún tratamiento oncológico. También tenemos antibióticos que llegan a ser vesicantes, como levofloxacino, por ejemplo. Tenemos también algunos medicamentos que son analgésicos, sedantes, que también llegan a causar un daño vesicante a la vena o al vaso, y por ello son recomendados que se infundan por una vía central. ¿Sí? Por esto es muy importante tener conocimientos de farmacología para poder elegir el dispositivo correcto y adecuado para el paciente y disminuir el riesgo del daño al capital venoso, porque ese capital se puede escasear y podemos disminuir las opciones y las posibilidades de brindarle una mejor atención al paciente y que el tratamiento pues sea efectivo. En cuanto a la acción esencial número 4, seguridad de los procedimientos, la Alianza Mundial para la Seguridad de la Cirugía refiere que el propósito de la cirugía es salvar vidas. Sin embargo, falta seguridad en este tipo de atención y puede provocar complicaciones posoperatorias. Se implementa la lista de verificación que refuerza las prácticas de seguridad ya aceptadas y se fomenta la comunicación y el trabajo en equipo. ¿Por qué hablamos de esta acción esencial en la terapia de infusión intravascular? Esto es porque la instalación de un catéter venoso central principalmente se considera un procedimiento de alto riesgo y un procedimiento de alguna forma quirúrgico. Para ello es importante, primero que nada, contar con un consentimiento informado de el procedimiento que se va a llevar a cabo. Que el paciente, o bien si el paciente no está consciente o está bajo algún efecto de sedación, su familiar lo acepte. Esto debido a que la instalación de un catéter venoso central trae complicaciones que pueden ser graves, como puede ser un neumotórax, un hemotórax, algún tipo de quizá migración de una guía, migración del catéter, y el más importante que pues es el que se busca disminuir de todas las formas posibles, que es la infección asociada a la atención de salud, infección en el torrente sanguíneo. Esto debido a que se debe de llevar a cabo el procedimiento de forma segura. Una vez que se tiene el consentimiento informado, aceptado por el paciente, entonces se lleva a cabo el procedimiento. Aquí también se debe de llevar a cabo el checklist para poder, o la lista de verificación, para poder llevar a cabo el tiempo fuera. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de iniciar el procedimiento se tiene que revisar o se tiene que verificar que contemos con el equipo adecuado y correcto para llevar a cabo la instalación de este dispositivo. Que tengamos el dispositivo en las condiciones óptimas, que debe ser un dispositivo que se encuentre en su empaque estéril y que se encuentre en el área correcta para poder llevar a cabo ese procedimiento. Se debe de verificar que contemos con el material o el insumo correcto para poder llevar este procedimiento, como es la barrera máxima de protección, como es el uso de apósitos estériles semipermeables, el uso de antisépticos adecuados o recomendados para la piel en el caso de la terapia de infusión intravascular. Una vez que se lleva a cabo estos procedimientos, actualmente se sugiere que la instalación de un catéter venoso central sí o sí ya debe de ser dirigido con un ultrasonido. Esto para minimizar los riesgos de complicaciones en el paciente. Se brinda mayor seguridad y el éxito de punción se busca que sea en un solo intento para disminuir el riesgo y no tener complicaciones de este tipo. Por ello es muy importante llevar a cabo esta acción esencial donde el tiempo fuera pues no se debe de omitir en ningún momento.
Tenemos dispositivos no solamente de acceso central como los conocemos, yugular, subclavio, periférico. Tenemos dispositivos que son también para reemplazo renal, que de igual forma debe de llevarse a cabo el tiempo fuera y debe de contar con pues con todo el protocolo de seguridad para la instalación. Tenemos también catéteres o dispositivos puertos o reservorios para pacientes que requieren de algún tratamiento oncológico de largo tiempo. Tenemos dispositivos que se requieren también para áreas intensivas específicos, como catéteres de flotación, para mediciones de presiones importantes cardíacas. Por ello, también se debe de llevar estas barreras de seguridad para disminuir los riesgos en el paciente. Hablando de la acción esencial número 5, lo que les comentaba, la reducción de riesgos de infecciones asociadas a la atención de salud. Esto, pues sabemos que la infección asociada a la atención de salud es una infección que adquiere la persona que requiere de la atención sanitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona no llegó con esta infección. Se adquiere durante la atención en el momento en el que requiere algún tipo de procedimiento. Estas infecciones son reconocidas desde ya muchísimo tiempo, pero han ido aumentando. Por ello, es un problema crítico en los establecimientos de salud. Entonces, se han creado barreras de protección y de seguridad que van a disminuir los riesgos. Se les llama paquetes preventivos. Estos deben de ser aplicados en cada momento en el que se le da atención al paciente. Las infecciones asociadas a la atención de salud que tenemos actualmente registradas, pues son la infección asociada a la atención de salud, asociada al catéter urinario, infección asociada la neumonía asociada a ventilación mecánica, la infección de sitio quirúrgico y pues la infección en el torrente sanguíneo asociada a catéter venoso central. Cada una de estas posibles infecciones pues se deben de llevar a cabo estos paquetes preventivos. Los paquetes preventivos son acciones o intervenciones precisas que no son más de 4 o 5 acciones, pero que van a brindar toda la calidad y seguridad al paciente, disminuyendo el riesgo de infección. Por ello es muy importante que las instituciones de salud lleven a cabo estos paquetes preventivos, se registren, se estén midiendo. Recordemos que lo que no es medido y no es reportado, entonces no puede ser mejorado. Por eso es muy importante que las instituciones lo lleven a cabo, los estén midiendo, estén mejorando esas áreas de oportunidad para que se disminuyan los riesgos de tener algún tipo de infección asociada, que finalmente es algo que nosotros como profesional de salud, en algún momento de omisión de estas intervenciones, pues por decirlo de alguna forma, se le regala al paciente y eso pues puede traer complicaciones muy graves, complicaciones severas que pueden llegar a causar daños irreversibles o incluso en casos ya muy graves la muerte. En infecciones asociadas al torrente sanguíneo tenemos principalmente la infección intraluminal y la infección extraluminal. ¿Qué quiere decir esto? La infección extraluminal nos habla de principalmente la piel. Entonces, desde el momento en el que se prepara el sitio a puncionar, desde ese momento ponemos el riesgo al paciente si no llevábamos a cabo estas intervenciones. Se deben de utilizar los antisépticos recomendados para la terapia de infusión intravascular, que son 3. Alcohol isopropílico al 70%, iodopovidona al 10% o bien gluconato de clorhexidina al 2%. Este es el más recomendado, es un antiséptico de amplio espectro, elimina el 99% de virus, bacterias, esporas y tiene un tiempo residual más amplio que los otros. Entonces, actualmente se busca que en las instituciones se cuente con este antiséptico.
Una vez que se tiene, obviamente, el antiséptico, otra barrera u otra intervención que debemos de llevar a cabo para disminuir el riesgo de esta infección es el uso de barrera máxima o mínima. Esto principalmente el uso de guantes, cubrebocas, siendo una barrera mínima o barrera máxima de protección, gorro, cubrebocas, bata, guantes y campos para la instalación de un dispositivo, principalmente un acceso venoso central. También durante el mantenimiento de ese catéter, una vez que se instala, se debe de tener siempre pues cubierto. El sitio de inserción no debe de estar expuesto. Entre más se exponga un sitio de inserción, más tenemos riesgo de que se infecte, más tenemos riesgo de una infección en el torrente sanguíneo. Por ello, actualmente tenemos la gama de apósitos que nos brindan pues la seguridad en ese dispositivo, una mejor estabilización. Tenemos apósitos transparentes semipermeables, reforzados, tenemos apósitos con almohadillas con gluconato de clorhexidina al 2% que permanecen en el sitio y que pues está activo todo el tiempo este antiséptico. Siempre debe de estar cubierto, no se debe de mojar el apósito, no se debe de manipular de tal forma que el sitio se exponga y entonces tenemos un alto riesgo de una infección, pues vía extraluminal. Hablando de una vía intraluminal, hablamos principalmente lo que comentábamos hace un momento, la preparación higiénica y segura de los medicamentos, la desinfección activa y pasiva de los puertos por donde se van a infundir pues la terapia de infusión, sean soluciones parenterales o medicamentos intravenosos. ¿Cuál es la desinfección activa? Pues que en el momento en el que se va a infundir lo que es este medicamento, se debe de llevar a cabo la limpieza rigurosa de ese puerto. Esto con una torunda alcoholada o bien una toallita alcoholada. Se hace pues un arrastre en ese momento, una fricción rigurosa para poder llevar a cabo la desinfección activa, aproximadamente 15 segundos para que sea efectiva. La desinfección pasiva, actualmente se cuentan con dispositivos que ya tienen el antiséptico en el tapón, es prácticamente un tapón que cuenta con alcohol isopropílico al 70%. Estos tapones se colocan en el puerto donde no se está conectando algún equipo o algún set de infusión y pues tienen ahí todo el tiempo la desinfección. En el momento en el que se van a retirar para poder infundir algún medicamento o conectar a algún otro set de infusión, entonces se tiene que desechar y si se requiere colocar otro, se tiene que colocar uno nuevo. Estos han tenido un gran éxito y han disminuido en gran medida el riesgo de infección intraluminal por la práctica en el momento en el que se infunde algún tipo de medicamento o solución para enterar a los pacientes. La acción esencial número 6 nos habla de reducción del riesgo de daño al paciente por caídas. Sabemos que las caídas son muy frecuentes en los pacientes. Actualmente es la segunda causa mundial de muerte por traumatismo involuntario. Prevenir el daño al paciente asociado a este tipo de situación es actualmente uno de los objetivos principales de las instituciones. Por ello se manejan diferentes barreras de seguridad para disminuir el riesgo del paciente, que el paciente se caiga, como los barandales en alto, que sea posible esté el paciente con algún familiar y demás. En terapia de infusión intravascular, sabemos que los pacientes tienen el dispositivo y tienen un set de infusión. Esto pues son gran riesgo en el momento que el paciente tiene estos dispositivos y se le están infundiendo ciertos fármacos que pueden alterar su estado de conciencia, que puede causarles algún tipo de efecto secundario como mareo, como náusea,
incluso de pronto los pacientes están un poco diaforéticos y se levantan o deambulan, con estos dispositivos pueden tener un alto riesgo de caída. Y no solamente el riesgo de caída, sino también pues que haya un retiro accidental de estos dispositivos, poniendo aún más en riesgo al paciente. En cada institución se manejan ciertos parámetros o ciertos factores importantes que se deben de evaluar para darle como una semaforización al paciente. Si es un riesgo de caída bajo es verde, si es un riesgo de caída medio es amarillo, si es un alto riesgo de caída es rojo. En estos registros se evalúa la farmacología o la farmacoterapia que tiene el paciente por estos medicamentos que pueden llegar a tener algún efecto adverso secundario y puedan alterar el estado de conciencia del paciente, y por ello se tienen que tomar medidas preventivas para evitar que el paciente llegue a tener una caída, como el no deambular, tener sus barandales en alto, un familiar o una persona cerca de él para que lo esté vigilando, y obviamente el profesional de enfermería a cargo del paciente tener estos registros y llevar un monitoreo y una vigilancia continua al paciente. La acción esencial número 7 nos habla de la prevención, notificación y registro de los eventos adversos. Este es hoy por hoy un continuo, pues, implementar en el profesional de salud la cultura del reporte. Sabemos que tenemos eventos adversos que pueden ser, pues, graves y que deben de ser reportados. En la seguridad del paciente, se reconocen estos incidentes y ya constituyen una parte muy visible de la inseguridad. Una vez que se identifican, deben de ser reportados y medidos para poder tomar y llevar a cabo las estrategias para disminuir los riesgos. ¿Cómo se evalúa este tipo de riesgo o para poderlo reportar? Primero el tipo de incidente, los resultados para el paciente, características del paciente, características del incidente, los factores o peligros que pueden contribuir a que se llegue a presentar este tipo de evento, los resultados para la organización, la detección oportuna de estos eventos, los factores atenuantes, las medidas de mejora y las medidas adoptadas para reducir el riesgo. En terapia de infusión intravascular tenemos algunas situaciones muy importantes durante un evento adverso. Para ello se debe de llevar a cabo pues un esquema que se le llama causa raíz, donde se identifica el problema y se lleva a cabo los diferentes métodos para identificar en qué estamos fallando o por qué se llevó a cabo, o más bien por qué se llegó a ese evento adverso. Principales eventos adversos que tenemos actualmente en terapia de infusión, uno de ellos es la multipunción. Esto ya sea en catéteres venosos periféricos cortos, por no elegir el dispositivo correcto o adecuado, dependiendo de la terapia farmacológica del paciente. Multipunción en la instalación de un catéter venoso central por personas que no están capacitadas o bien que están en proceso de aprendizaje, pero deben de estar siempre supervisados por un experto para disminuir los riesgos de multipunción. Tenemos los hematomas, que también se presentan principalmente en punciones arteriales y que pueden ser hematomas graves. Tenemos los neumotórax, hemotórax, que requieren de alguna sonda pues para drenar ese líquido que salió o que se esparce en el pulmón debido a una punción en lo que es la pleura. Tenemos también eventos adversos por errores de medicación. No llevamos a cabo la doble verificación y administramos algún medicamento que no es, o lo administramos en dosis que no son correctas o por la vía incorrecta. Tenemos eventos adversos como la infección asociada a la atención de salud en el torrente sanguíneo. Estas infecciones pueden ser tratadas
pueden ser identificadas. Sin embargo, si no se tratan de forma adecuada, pues podemos tener una infección grave e incluso pues el paciente puede llegar a la muerte. Por ello es importante el reporte del evento adverso para que se identifiquen las áreas de oportunidad, se puedan tomar estrategias que sean precisas y se disminuyan los riesgos. Esto, sin duda alguna, es un trabajo muy arduo de supervisión continua, de estar reportando estos eventos, de estar haciendo un análisis completo del por qué se están presentando tan frecuentemente y poder establecer estrategias que nos brinden la oportunidad de disminuir estos riesgos. Y por último, la cultura de seguridad del paciente. Medir la cultura de seguridad actualmente ha sido un propósito que favorece la toma de decisiones para establecer acciones de mejora continua y que éstas sean siempre estrategias en pro de la calidad y seguridad. Esto es un reto y es un reto que se ha trabajado día a día en las instituciones porque sin duda alguna, al tener la cultura de poder reportar, de poder llevar a cabo las intervenciones adecuadas y correctas, disminuyen el riesgo de complicaciones. Esto disminuye también la estancia hospitalaria del paciente y disminuye en gran medida los costos en las instituciones de salud. Una infección asociada a la atención de salud en el torrente sanguíneo actualmente es muy costosa. Puede llegar a tener, no sé, se evalúa entre 500,000, 300,000 o hasta más, dependiendo de la gravedad de la infección en la institución de salud, porque son más días de hospitalización, se requiere obviamente el uso de medicamentos antibióticos de amplio espectro que tienen gran costo, los insumos, los equipos, obviamente la atención del equipo multidisciplinario. Entonces, estos costos se elevan muchísimo y en las instituciones públicas, pues todavía más. Por ello es muy importante tener siempre en cuenta que la cultura de seguridad es sí o sí una medida o una acción que debe de estar el hoy por hoy en todas las instituciones, tanto públicas como privadas de salud. Hablando ya de todo lo que hablamos hace un momento y enfocándonos en lo que es la calidad y la seguridad del paciente y principalmente la cultura de seguridad, tenemos momentos claves e importantes en la terapia de infusión intravascular. ¿Cuáles son? La instalación, mantenimiento, manejo y retiro. En estos 4 momentos siempre se debe de llevar a cabo la supervisión, la vigilancia de estos dispositivos y la aplicación de los paquetes preventivos para disminuir los riesgos en los pacientes. Hablando de la instalación, tenemos 4 factores importantes. Primero, se debe de aplicar un protocolo que cumpla con los parámetros establecidos con la normatividad vigente. Actualmente, pues tenemos en México la norma oficial mexicana 022, pero es del 2012. Sí es la que tenemos actualmente, pero no ha sido pues modificada con las recomendaciones actuales, pero sigue siendo la norma en la que nos sustentamos para la terapia de infusión intravascular. También tenemos el manual de la Comisión Permanente de Enfermería del 2019 y asimismo el manual exclusivo de hemodiálisis también de la Comisión Permanente de Enfermería, que si no mal recuerdo es del 2020. Pero también tenemos recomendaciones internacionales, lo que es la CDC, y específicamente la INS, que es una asociación de enfermeras en terapia de infusión intravascular y que cada año hacen recomendaciones basadas en evidencia para llevar a cabo la terapia de infusión intravascular de forma segura. Actualmente tenemos la 2024, que es la más reciente y que lleva a cabo todas estas recomendaciones para disminuir los riesgos.
También tenemos las guías operativas, que estas son emitidas por el sector salud y abarca desde las acciones esenciales como la disminución de riesgo de infecciones asociadas a la atención de salud por medio de los paquetes preventivos, y estas son actualizadas y deben de ser pues, revisadas para disminuir en cada institución riesgos y protocolizar estas medidas en cada uno de los niveles de atención, sea primer, segundo o tercer nivel. El número 2, seleccionar el sitio de inserción correcto, así como el dispositivo. Este debe de ser de mejor elección para disminuir, obviamente, el riesgo de que el capital venoso sea escaso o se dañe debido a que ya no es reparado o reemplazado. El número 3, uso de barrera máxima o mínima de protección, así como no omitir ninguno de los 5 momentos de higiene de manos, que eso sabemos que sí o sí deben de llevarse a cabo. Registro del procedimiento, incluyendo si amerita el consentimiento informado, esto para cada dispositivo de acceso vascular. En cuanto a lo que es el mantenimiento, la protección del sitio de inserción. Como lo comentábamos, entre más se exponga el sitio de inserción, más riesgo tenemos de complicación. Siempre debe de estar cubierto, no importa el tipo de dispositivo, sea catéter venoso periférico corto, sea catéter venoso central, sea catéter línea media, o bien el reemplazo renal como los temporales para hemodiálisis, siempre debe de estar cubierto ese sitio de inserción. El uso de antisépticos recomendados, ya los habíamos mencionado, alcohol isopropílico al 70%, yodopovidona al 10% y gluconato de cloricina al 2%. La técnica SAS se recomienda mucho para el mantenimiento de los dispositivos y se evite la oclusión del mismo. Por ello, es importante llevarla a cabo. Es salinización, se administra medicamento y salinizamos nuevamente. Esto permite en una técnica push-stop o pulsátil como un lavado de la vía de forma efectiva, arrastra cualquier residuo medicamentoso y disminuye el riesgo de oclusión o de tener algún tipo de flebitis química principalmente. La aplicación de las medidas de prevención, esto siempre con la vigilancia de lo que es los accesos vasculares en los registros clínicos de enfermería, donde se evalúa diariamente y de preferencia por turno cómo está ese dispositivo, si tiene algún tipo de signo o si el paciente tiene algún síntoma de probable infección, si tiene fiebre, si tiene algún tipo de secreción o alguna complicación en el caso de los catéteres venosos periféricos cortos, como una flebitis química, una flebitis mecánica, una flebitis infecciosa también, infiltración o extravasación. En cuanto al manejo, la preparación higiénica y segura de los medicamentos, estabilización de los dispositivos de una forma efectiva, el uso de circuitos cerrados y puertos libres de aguja, hoy por hoy es una de las mayores recomendaciones que se llevan a cabo para disminuir el riesgo de que se rompa ese circuito cerrado y tengamos la entrada de alguna, de algún microorganismo que sea oportunista, alguna bacteria, algún virus y podamos tener algún tipo de infección en el torrente sanguíneo. El uso de antisépticos recomendados, como ya lo hemos platicado, principalmente en la desinfección tanto activa como pasiva de los puertos en el momento en el que se va a administrar alguna infusión o algún medicamento. Y por último, en el retiro, que es también una parte muy importante. Si no se usa el antiséptico correcto para el retiro del dispositivo, si no está previa indicación médica o previo retiro por signos y síntomas clínicos y se retira sin tener estas dos importantes indicaciones, entonces ponemos en riesgo al paciente. Técnica de retiro ineficaz. Si no hacemos una técnica adecuada, podemos causarle un daño al paciente. En el caso de
un catéter venoso periférico corto, pues la formación de un hematoma, o un catéter venoso periférico central, podemos incluso llegar a estimular el nervio vagal y podemos tener en el paciente diaforesis, podemos tener hipotensión, taquicardia, o bien se ha documentado y se han llegado a presentar eventos vasculares cerebrales, pero transitorios. Y si no, pues ya en un caso muy grave podemos llegar a tener el desprendimiento de un trombo y puede llegar a tener el paciente pues la muerte. Por ello es muy importante que el retiro del catéter sea en las condiciones correctas, con la técnica correcta. Esto es, el paciente debe de estar acostado en su unidad, debemos de llevar a cabo lo que es los ejercicios de Valsalva para que preparemos a la vena o al vaso en el retiro de ese dispositivo y no tengamos ahí pues esa pequeña estimulación que pueda causarnos uno de estos eventos adversos. Y no proteger el sitio de inserción. Una vez retirado el dispositivo, también se debe de proteger el sitio de inserción. Aunque el paciente se vaya a casa y ya sea egresado, si no protegemos ese sitio de inserción, recordemos que podemos seguir presentando riesgo de una infección asociada a la atención de salud 48 horas posteriores al egreso del paciente. Por ello es importante cubrirlo con una gasa de preferencia estéril y también con un apósito transparente estéril. Se recomienda o se le hace la recomendación al paciente que ese apósito se lo puede retirar a las 24 o 48 horas después de que se retiró el dispositivo. Una vez llevado a cabo todas estas medidas, disminuimos los riesgos de que podamos tener un evento adverso y que ese evento adverso se pueda convertir en un evento sentinela. Les comparto algunas de los que son mis referencias bibliográficas. Estas son actualizadas, ustedes las pueden consultar sin ningún problema. Y la INS, que aquí ya no lo coloqué, pero la INS 2024. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. No sé si me compartan algunas preguntas, jefe, por medio de, me imagino que del chat.